Bueno, seguimos acá en la creación de la realidad con Javier Espinosa y José Félix Armas. Vida plena, es posible lo imposible. Ya hablamos en la última parte del último programa que la intención cambia la partícula, la materia. Afecta a la materia. Y que eso está probado. Pero yo quisiera... Las mesas tienen 4 patas. Entonces tienes una idea, y si esa mesa tiene una sola pata, la cosa queda como que tambaleando. Cuando tiene 2 paticas, todavía. Cuando tiene 3, ya la cosa no se cae, pero todavía está así, que tú le haces así, se puede caer. Cuando tiene 4 patas, ya la cosa, vamos alineados en un sistema de creencias, de esa afinidad, de esa realidad, de esa comunicación, que queremos que todos vayamos como por ese mismo camino. Y tú hablabas de que han hecho experimentos científicos. Y experimentos científicos me denotan a mí que hicieron algo bajo una metodología científica, lo cual lo hace creíble porque es un hecho comprobado y observado. ¿Tú nos puedes dar algunos ejemplos de qué hicieron esos científicos para comprobar de que una intención afecta a la materia? Sí, te puedo dar múltiples ejemplos y me parece que es bien importante detenerse en revisar los qué y los cómo de los experimentos. Sí. ¿Por qué? Porque se supone que si ya llegas al punto en el cual tú dices, ok, yo acepto que la intencionalidad puede afectar la materialidad, si ya llegaste a ese punto, el siguiente punto es decir, ¿cómo hago yo para hacer eso? Exacto. Porque al final de cuentas tú dices, bueno, ¿y a mí qué me importa saber que la intencionalidad puede afectar la materialidad? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Y para eso que estamos aquí. Y la respuesta es que eso tiene mucho que ver contigo y que tú lo puedes utilizar. De eso es de lo que estamos hablando. Para eso son estos programas. Estos programas son simplemente unos programas de divulgación científica para que tú digas, oye, qué interesante, nos vamos a tomar un café mañana y nos vamos a pasar 2 horas hablando de lo interesantísimo que vimos. No, la idea de esto es ver cómo tú puedes aplicar todo esto que la ciencia ha estado demostrando en tu vida. Y cuando hablamos de cómo lo puedes... Cuando hablamos de cómo lo puedes aplicar en tu vida, es muy importante entender, adiós carajo, es muy importante entender, o digamos que se puede aprender muchísimo de la forma en que se hicieron los experimentos. Vamos a empezar con el que a mí me parece más revelador, que se llama William Tyler. William Tyler es un tipo... básicamente él es un ingeniero de materiales, es profesor emérito de la Universidad de Stanford, con unas inquietudes con respecto a todo lo que tiene que ver con metido hasta los años 80 de cabeza en la ciencia pura, asesor de empresas de alto calibre a nivel técnico, pero que el tipo en un momento determinado le cae en las manos un libro que habla de todos los experimentos que se hicieron en Rusia durante el tiempo de la Guerra Fría, y el tipo se da cuenta de que todos esos experimentos apuntan a que el universo no puede ser de la forma, ni puede funcionar de la forma en que él ha creído hasta ese momento que funciona. Es así como que tú dices, bueno, yo creo que eso, la realidad funciona de una manera, y de repente te empiezas a encontrar evidencia, y tú dices, wow, la idea que yo tengo de cómo funciona eso no puede ser cierta. Mi idea tiene que estar no necesariamente equivocada, sino quizá limitada, y eso es lo que se plantea Tyler. Tyler dice, definitivamente el universo tiene que funcionar de otra manera diferente de la que yo he creído hasta ahora, a pesar de que el tipo en ese momento ya tenía 200 años de carrera científica y era una eminencia, y entonces el tipo decide dedicarse a investigar esta otra vertiente de cómo funciona la materialidad y qué tiene que ver la intención con la materia, y si eso es factible o no. Y ya había de alguna manera ya había muchos intentos o muchas señales de que la intencionalidad afectaba la materialidad, pero nadie se había querido meter en eso, porque un científico que se metía a decir que la intencionalidad podía afectar los experimentos que se tenían que ver con la materia, lo más seguro era que se rayara y después nadie quisiera darle trabajo y lo execraran, y de hecho muchísimos les pasó.
Entonces Tyler decide correr el riesgo, echarle pichón a su asunto y empieza a ir haciendo investigaciones más y más que terminan culminando con un grupo de experimentos que se hacen al final de los años 90. Y básicamente lo que Tyler hace es escoger tres tipos, divide la materia en tres tipos de materia. ¿Para qué? Para que de alguna manera el experimento sea exhaustivo, y decide que va a probar que la intención puede afectar la materia inorgánica y escogen el agua como muestra de materia inorgánica, la materia orgánica y escogen una enzima hepática, y la materia viva y escogen a las larvas de la mosca drosófila o la mosca de la fruta, para comprobar que la intención lo afecta. Y básicamente, ¿cómo lo hacen? Lo hacen de una forma sencilla. 4 personas que han sido entrenados o que se han entrenado durante muchísimos años en meditación trascendental, deciden que van a poner la intención y van a enfocar su intención en afectar esos diferentes tipos de materia. Entonces, disculpa que me meta, pero yo me estoy imaginando unas personas que tienen ese gran poder o esa gran experiencia o ese gran don a tratar de hacer una modificación que para muchos de repente no es tan extraordinaria, pero para nosotros puede ser un salto cuántico. Exacto. Por supuesto, donde hay un cambio en un resultado que se ve ahí comprobado científicamente, pero que puede ser pequeño a nivel físico, pues a nivel visual es algo pequeño, pero es un gran salto para la humanidad. Exacto. Eso es tan importante para mí como el hombre llegando a la luna. Exactamente. O más. Y más, porque tú no puedes llegar a la luna, pero esto que estamos hablando se supone que está mucho más cerca de ti. Porque tú acabas de decir 2 palabras que me parece que es bien importante echar para atrás, hacer rewind y volverlas a repetir. Tú dijiste, estas personas tenían un don o tenían una... ¿Qué fue lo que dijiste? Un poder o una capacidad. Estas personas no tenían ni un don, ni un poder, ni una capacidad. Esas 3 personas, ¿por qué? Porque cuando decimos don, poder o capacidad, estamos haciendo que, oye, sí, son unos seres de otro lado que son diferentes que nosotros. Son unos bichos. Claro, por eso lo dije así, porque se ve como muy distante. Ellos son... No. Es que por eso es bien importante. Eso lo pueden hacer es ellos que vienen de las catacumbas de no sé dónde, en la cueva del Tíbet, y vienen de meditar. No. Y yo que estoy aquí en Caracas. No. Por eso es bien importante meterse un poco en el detalle de qué fue lo que se hizo y cómo se hizo. Porque resulta que estos tipos eran 4 personas vulgares y silvestres. De hecho, una de ellas es el propio William Tyler. Y otra de esas personas era su propia esposa. Entonces simplemente son 4 personas que durante mucho tiempo se habían dedicado, muchísimo antes de pensar en hacer estos experimentos, se habían dedicado a hacer meditación trascendental porque les pareció que era una buena manera de mejorar sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que significa meditación trascendental? Meditación trascendental es una técnica que básicamente sirve para que tú aprendas a poner orden en tu mente y a enfocarla en una sola cosa durante un cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Porque si estamos hablando de que la intención afecta a la materialidad, la pregunta es, ¿qué clase de intención afecta a la materialidad? Oye, yo tengo ahorita ganas de tomarme un vaso de agua. Ajá, y yo con eso voy a hacer que el vaso venga desde la cocina volando y llegue hasta aquí. Quizá, pero tendría que tener muchísima intención. ¿Ok? Entonces la pregunta es, si yo estoy disperso y entretenido y estoy pensando en cualquier cosa y de repente digo, ay, tengo ganas de beber agua, y después sigo pensando en otra cosa, ¿voy realmente a lograr algo con respecto al agua? Y la respuesta seguramente es no. Si yo no logro enfocar mi intención en eso que yo quiero y salto continuamente, el efecto de mi intención sobre la materia es muy pequeño. ¿Por qué? Y tú posiblemente vas a decir, pero entonces la intención no afecta. No, lo que pasa es que si tú le dices a la materia que haga una cosa e inmediatamente cambias la intención y le dices que haga otra, y cambias de intención continuamente, no funciona así. El efecto neto, ¿no? Sí funciona. Okay. Sí funciona. Si tú tienes una intención y le dices a la materia sube, la materia empieza a moverse a tratar de subir. Y si ahora le dices a la materia baja, entonces la materia empieza a bajar. Y si luego le dices a la derecha, va para la derecha. Y luego le dices a la izquierda y va a la izquierda. Pero si tú haces eso continuamente y la materia tiene una inercia, porque de hecho la tiene, resulta
que el efecto neto que tú vas a ver es nulo. Claro. ¿Por qué? Porque le dices para arriba, para abajo, para un lado y para el otro, y dijiste, ajá, y la bolita se movió. No, la bolita se quedó en el medio. Y tú dices, entonces la intención no sirve para nada. No, la intención sí, empezó a mover la bolita, pero como no mantuviste la intención, la bolita no se movió lo suficiente para que tú te dieras cuenta de que se estaba moviendo. Entonces, mantener la intención enfocada durante una cierta cantidad de tiempo en una misma intención es clave para poder lograr cambios en la realidad, para poder afectar la realidad, para poder crear realidades diferentes. Uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, y creo que no es casual que lo tengamos, y que particularmente nos afecta muchísimo más en este tiempo, en esta última etapa de la humanidad, en estos últimos 20 años, en los cuales la vida es como más agitada, es que nosotros no nos enfocamos en nada. Y justamente la razón por la cual estos tipos logran hacer eso no es porque tienen un don especial y nacieron en algún sitio especial y descendieron del cielo de un platillo volador. No, es simplemente porque entrenaron su mente para poder mantener el foco de la intención fijo durante un cierto periodo de tiempo. Hay que entrenar la mente, hay que entrenarse. Esa es la clave, o sea, la intencionalidad. Y es un trabajo, o sea, es una dedicación, es una disciplina. Es una disciplina. Es el mismo enfoque que quieres para la materia en tu mente también para desarrollar. Es lo mismo poder. Que si tú dices, oye, yo quiero tener músculos y verme así, papeado y musculoso. Claro. Buenísimo, usted quiere hacer eso, bueno, pero tiene que ir al gimnasio. No, pero yo quiero estar aquí sentado en mi sala sin hacer nada y jugando videojuegos todo el día y verme además como si fuese Schwarzenegger en su buena época. No va a ocurrir. No va a ocurrir porque tu intención y tu acción no están enfocadas a lo que tú quieres. Entonces vas a ser muy bueno jugando videojuegos, pero no te vas a ver fuertezote como Popeye o como Schwarzenegger. Entonces con la intención es lo mismo. Si tú de verdad quieres generar realidades diferentes, tienes que entrenarte. Y como lo que estamos diciendo es, como es la intención básicamente está conectada con tu mente, tú tienes que entrenar tu mente. ¿Cómo se entrena la mente? Y ahí entra el juego. La meditación es justamente un entrenamiento sencillísimo, ¿okay? Que te permite aprender a enfocar tu mente, a calmar, a apartar todo el resto de las distracciones que puedes tener alrededor, desconectarte de todo, enfocarte en uno y solamente un pensamiento y quedarte ahí, vamos a decir que abstraído, ¿okay? En la medida en que aprendes a hacer eso conscientemente y a voluntad, ¿okay? En esa medida empiezas a poder a tener un efecto de una intención sostenida y eso empieza a generar efectos más visibles en la materialidad, que la materialidad que tiene una inercia. Si la materialidad respondiese instantáneamente, y eso se explica por ejemplo muy bien en el video de la ley de atracción, si la materialidad tuviese una respuesta instantánea a cuánta cosa se nos pasa a nosotros por la cabeza, un caos. Nos hubiéramos muerto porque tenemos tantos pensamientos, inclusive pensamientos contradictorios y confusos y catastróficos también, que hubiéramos destruido el universo. Entonces yo creo que nosotros tenemos el enorme potencial de poder crear las realidades que nos dé la gana, pero tenemos que aprender a utilizar la capacidad como se tiene que hacer con cualquier capacidad. O sea, como lo tienes que hacer tú agarras un niñito chiquitico y tú no le das una ametralladora a un niñito chiquitico, porque si le das una ametralladora va a matar a medio mundo y se va a matar él mismo. Entonces es algo así como que hay ese potencial que tenemos está ahí como que amortiguado, de manera que nosotros tengamos que saber manejarlo bien para entonces poderlo utilizar, y entonces lo vas a poder utilizar bien. Entonces meditar o entrenar tu mente, puedes utilizar, la meditación es quizás la herramienta más fácil de utilizar y la más recomendable, pero meditar es posiblemente la mejor manera de entrenar tu mente para aprender a enfocarla y para aprender a hacer silencio mental y para aprender a concentrarte en una sola cosa. Una vez que tú logras eso, ¿qué es lo que hacen estos meditadores de larga data para los experimentos? Se concentran y fíjense, los tipos hacen una especie de juego como se hace en el vudú y ponen su intención en un perolito electrónico. Eso es el procedimiento que utilizó William Tyler.
Pero los tipos, lo interesante es que ellos programan un cacharrito electrónico que no es muy diferente que lo que sería el equivalente a un control de un televisor, pero sin teclas. Y lo programan en un periodo que es menor a 45 minutos. Se sientan los cuatro, tienen el perolito ahí en el medio, primero hacen un rato de silencio para bajar, digamos, abstraerse del ambiente. Después de eso, uno de ellos dice cuál es la intención que quieren utilizar, que es la intención que va a modificar la materia ulteriormente, ¿okay? Los cuatro se concentran en que esa intención quede de alguna manera totalmente inexplicable, impregnada en ese dispositivo, de manera que cada vez que ese dispositivo se prenda, tiene un switchecito de on-off, cada vez que esté en on, la intención se esté irradiando, cualquier cosa que eso signifique, y cuando esté en off no se esté irradiando, y después de eso hacen un procedimiento de tratar de que esa intención se quede fijada ahí, y con eso cierran el procedimiento y el perolito queda programado. Cosa que tú dices, wow, ¿de qué estás hablando? Es una cosa que parece brujería, pero los tipos lo usaron como un método científico estándar. Con ese perolito programado se lo dieron a otros terceros que tenían que repetir unos procedimientos para ver si hacían las modificaciones, y efectivamente los cambios que se esperaba que ocurrieran en la materia se dieron y se repitieron durante meses. De hecho, la mayor parte de los experimentos lo repitieron durante 6 y 8 meses seguidos, varias veces, y lo repetía otro grupo diferente que no eran los meditadores que habían hecho la programación. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros, para mi vida de todos los días? Eso significa que ya unos tipos normales y corrientes, como tú y como yo, que comen, beben, suben, bajan, tienen sueño, etcétera, que simplemente se dedicaron un tiempo de su vida a ordenar su mente y a entrenar su mente para poderse enfocar, lograron hacer que la materia se alterase. ¿Y de qué manera se logran hacer que la materia se altere? Los tipos logran, por ejemplo, que el agua cambie de pH estando totalmente aislada, metida en una cosa que se llama una jaula de Faraday, donde no hay absolutamente ningún tipo de interferencia electromagnética. Es decir, tú metes un celular allá adentro de una caja de Faraday y te va a decir no hay cobertura, porque aunque tengas una antena de celulares al lado, no va a entrar la señal. Entonces los tipos ponen la jarra de agua en una jaula en donde no entra ningún tipo, para asegurarse que está totalmente aislada del ambiente. Claro. Ponen el dispositivo que tiene la intención allá adentro, lo dejan durante un tiempo, ponen un medidor que está midiendo continuamente y efectivamente se ve como el pH del agua, que es lo que ellos querían, que tenía que cambiar 1 grado, el pH del agua va cambiando y cambia a lo largo de una semana, semana y media. Entonces la intención, eso demuestra que la intención que se había puesto en el dispositivo logra cambiar el pH del agua en 1 grado, pero 1 grado de pH es muchísimo. Claro. ¿Okay? Cualquiera que si les interesa pueden meterse a estudiar un poquito qué significa, pero para que tengan una idea, la sangre de nuestro cuerpo mantiene el equilibrio de la sangre y el equilibrio de la vida se mantiene porque la sangre está en neutro más o menos 1 grado de pH. Entonces 1 grado de pH es muchísimo. ¿Okay? Y los tipos lo hicieron simplemente 4 tipos normales y corrientes con un entrenamiento mental adecuado, que no se tuvieron que ir al Tíbet ni a la India ni a ninguna cosa, simplemente practicaron, pudieron hacer eso. Pero no solamente hicieron eso, programaron. Eso puede ser más motivante para los que nos están escuchando, porque no son unos monjes que vienen del Tíbet, ni unos lamas, ni unos yogis. Exactamente. Exactamente. Son unos mortales, obviamente, con una información y con entrenamiento. Y con un entrenamiento. Es bien importante. Exacto. Que es el que podemos llegar. Es posible. Sí, es bien importante. Es posible lo imposible. Sí. Es bien importante entender los 2 pedazos de la ecuación. Un pedazo de la ecuación es que te tienes que entrenar. Eso no va a ocurrir si tú no aprendes a centrar tu mente y a enfocarla. Uh-huh. Esa es una parte de la película. Y la otra parte es que la tienes que mantener sostenida. Más nada. Pero eso, la pregunta es, y eso es muy difícil de lograr.
Y la respuesta es: ¿cuánto tiempo nosotros invertimos en muchísimas tonterías que no nos generan ningún beneficio? Imagínense, por otro lado, que ustedes realmente pudieran, por ejemplo, aprender a enfocarse de manera que ustedes pudieran mejorar la regeneración celular de su cuerpo. ¿Qué significa mejorar la regeneración celular de mi cuerpo? Significa que yo puedo mejorar mi salud. ¿Okay? ¿Cómo lo hago? Aprendiendo entrenando mi mente para aprender a poderla enfocar, aunque sea 15 minutos o 20 minutos al día, como hizo esta gente con el perolito ese, en una intención. Y si ellos pudieron programar un dispositivo para que ese dispositivo repitiese los mismos efectos a lo largo de 7, 8 y 10 meses, ¿okay? Y repitiese, por ejemplo, lo del cambio del pH del agua, imagínense lo que esa cosa podría hacer si yo utilizara todos los días 10, 15 o 20 minutos de mi tiempo en meditar, en que mi cuerpo funcione mejor. Oye, de verdad que me parece fascinante, porque ya hay una evidencia científica comprobada, con un ejemplo bien explicado de cuál fue la metodología, quiénes la hicieron, y que es perfectamente alcanzable por cualquier mortal que se dedique un poco, de manera disciplinada, como en cualquier cosa en la vida. Como todo. Tú quieres ser un gran abogado, un gran profesional, un gran esposo. Tú querías ser actor, y ¿cómo llegaste tú a ser actor? Tú te dedicaste 10 años, te dedicaste a echarle pichón a ir aprendiendo. Entonces la gente dice: yo quiero salir en la televisión. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que formarte. Exacto. Son dos referencias. Tú ves el show del Cirque du Soleil, un espectáculo, ¿verdad? Sí. Bien bonito, pero no sabe la gente todas las horas de ensayo que hay detrás sudor, de hacer de cualquier lágrimas tontería. y a veces hasta sangre para poder hacer ese show. Entonces aquí es igual, la mente es igual un entrenamiento. La mente es una herramienta como la única diferencia es que no te la enseñó a tu papá, o no te la enseñaron en la escuela, o no en una universidad donde te enseñan esto, sino algunas habilidades blandas que les llaman, ¿verdad? De empatía, de resiliencia y tal, qué sé yo, pero no hay una profundidad en lo que es la parte meditativa. La parte del desarrollo de la mente. Nosotros en el mundo occidental, y básicamente en todo el mundo en este momento, hemos aprendido a desarrollar básicamente el lado racional de nuestra mente. Pero el otro lado, que es el que tiene que ver con la parte holística, no lo hemos aprendido a desarrollar. Nosotros tenemos el cerebro subdesarrollado, la mitad de nuestro cerebro está subdesarrollado. La otra mitad quizás está un poco mejor utilizado, aunque sabemos que es muy poco todavía lo que utilizamos. Pero hay un pedazo, hay la mitad de nuestro cerebro que está sin ser usado. Y esa mitad, que por cierto tiene que ver, una de las cosas que ayuda y que está demostrado que la meditación ayuda, es a desarrollar esa otra parte del cerebro que tenemos casi que atrofiada. Entonces, imagínate lo que significa que nosotros empezáramos en la escuela, desde preescolar, nosotros empezáramos a entrenar estos meditadores de los cuales acabamos de estar hablando. Eran tipos adultos que en su etapa adulta decidieron estudiar o practicar meditación trascendental. Imagínate si esa gente los hubieran enseñado desde preescolar a hacer meditación. ¿Qué hubiera pasado y a dónde pudieran haber llegado esos mismos seres humanos? ¿A dónde podrían llegar? ¿A dónde podrías haber llegado tú, que tienes 24 años menos que yo, si te hubieran enseñado todo esto que te estoy enseñando desde chiquito y te lo hubieran metido desde preescolar en adelante? Y la pregunta más aún es: ¿qué podrían aprender tus hijos? Y ahora les hago la pregunta a los que están escuchando el programa: ¿qué pasaría o cómo serían las vidas de sus hijos si ustedes, si a sus hijos ustedes mismos los empezaran a exponer a este tipo de información y los empezaran a ayudar, y ustedes mismos empezaran a practicar meditación, tengan la edad que tengan? Yo tengo 68 años y todos los días medito y trabajo en mi desarrollo, porque obviamente esto es una herramienta que tenemos, aunque dicen por ahí que no es esto, sino que está más allá. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. ¿Qué podríamos hacer nosotros o tú y tus hijos si ustedes empezaran a utilizar este tipo de cosas? Que, por cierto, están a la disposición de todos. No hay que irse al Tíbet para hacerlo. O sea, las técnicas, buscas en YouTube o en cualquier lado y vas a encontrar toneladas de técnicas de meditación. Entonces, de eso se trata. Y ahora sí ya vemos como todas esas cosas extrañas, esotéricas, la materia, las partículas, el no sé qué, eso simplemente es un preámbulo para que tú entiendas que la materia no es lo que tú crees.
pero que la materia se puede modificar. Y no solamente se puede modificar la materia que hemos dicho que es, en este caso, la materia inorgánica, que era el agua. Los tipos también hacen lo mismo y le ponen la intención para modificar una materia orgánica, que es una enzima hepática. ¿Qué significa materia orgánica? Materia orgánica es que, bueno, el agua es interesante porque el 70% de nuestro cuerpo está hecho de agua. Pero la materia orgánica es el otro 30%. ¿No? Ok, pero si estás interesado en lo que pasa con la materia orgánica, vamos a dejarlo para la próxima sección para Buenísimo. comprobar una vez más el poder de nuestra intención sobre Buenísimo. la partícula orgánica, más allá de el agua, que fue la que explicamos. Ya explicamos el agua, podemos ir a la parte orgánica. Ahora vamos con la orgánica. Manténgase allí para el próximo programa.